Buenos días, muy amable por su presencia a la realización de esta audiencia. Estamos en el proceso 11-001-3103, 004-2014, 39101. Es el proceso instaurado por Acciones de Colombia S.A., comisionista de bolsa, contra el señor César Andrés Mayorga Guerrero. La sala está integrada por las honorables magistradas Marta Patricia Guzmán Álvarez y Rudelena Galvis Vergara, y quien le habla y la preside, Hilda González Neira. La finalidad de esta audiencia, como se estableció en el auto que la convocó, es para escuchar la sustentación del recurso de apelación que formuló la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de octubre del año 2016 por el juzgado 47 civil de circuito de esta ciudad. Para efectos de registro, le doy el uso de la palabra a quien se haya presente para que se identifique y nos diga en nombre de quién actúa. Tiene el uso de la palabra, doctor. Buenos días, honorables magistradas. Mi nombre es Ever Leonel Ariza Marín. Soy el apoderado de Acciones de Colombia, la entidad actora dentro del proceso. Sitio de dirección y notificación. Mi dirección de notificaciones es la calle 122, número 4767, apartamento 304. Mi teléfono es 300-633-4679 de Bogotá. Gracias, doctor. En consecuencia, como usted representa la parte que apela, le vamos a conceder el uso de la palabra para efectos de la sustentación del recurso, haciéndole la advertencia que la sustentación debe concretarse a desarrollar los argumentos que tienen que ver con los reparos que usted formuló ante el juez de primera instancia respecto de la sentencia que hemos hecho referencia. Ese es el límite que usted como parte tiene y es el límite que nosotros los funcionarios tenemos para resolver. De tal manera que por el término legal, con esa advertencia, le doy el uso de la palabra para lo pertinente, doctor. Muchísimas gracias. Efectivamente, procedo entonces a desarrollar los argumentos que planteé en su momento al interponer el recurso. Como es de conocimiento de ustedes, el juez de primera instancia hizo un análisis de la responsabilidad civil del demandado a partir de la óptica de la responsabilidad civil contractual derivada del contrato de trabajo celebrado entre el señor César Mayorga y la sociedad comisionista de bolsa que represento. A partir de allí concluyó pues que la parte actora no había cumplido con la carga de demostrar los elementos de la responsabilidad, asunto que en su momento pues me permití señalar que no era correcto y que procedo a desarrollar de la siguiente forma. En general se observa, digamos, que a lo largo de la decisión impugnada, la sentencia incurre en dos yerros muy evidentes. Uno de ellos es la falta de aplicación de pruebas legalmente aportadas al proceso y la otra, una interpretación indebida de lo que esas pruebas demuestran. Paso a mencionar. En primer lugar, se mencionó por parte del juez de primera instancia que él no podía establecer las funciones del aquí demandado en la medida en que al proceso no se allegó ni el manual de procedimientos ni el reglamento de trabajo del señor Mayorga. Sin embargo, yo puse de presente y lo reitero, que incluso ante la ausencia de esos documentos, el simple contrato de trabajo era suficiente, interpretado con las demás pruebas que obran en el expediente, para demostrar cuáles eran las funciones del señor Mayorga. Y en efecto, surge, digamos, evidente que a él le correspondía manejar los portafolios de inversión de los clientes que le asignara la comisionista, esto es, desarrollar operaciones de compra y venta en bolsa u otros tipos de operaciones en los cuales tuviera interés el cliente correspondiente. Así que al analizar eso en su conjunto, pues no cabía duda de que era lo que el señor Mayorga tenía que hacer. Ahora bien, dijo también la señora juez de primera instancia que ella no lograba establecer cuáles eran las obligaciones que había dejado de cumplir el señor Mayorga.
y achacó esa ausencia precisamente a los manuales y al reglamento, pero yo creo que el propio contrato de trabajo es suficiente para demostrar qué fue lo que el señor Mayorga cumplió en este caso. En efecto, en el contrato de trabajo estaba establecido que en la cláusula tercera, abro comillas, el trabajador se compromete con la empleadora en el desarrollo y ejecución observando la conducta ética y profesional en todas las labores que esta responsabilidad implique, cierro comillas. Esta sola cláusula dejaba perfectamente probado que el demandado estaba obligado a realizar las operaciones por cuenta de los clientes con la observancia de las reglas y requisitos establecidos por la legislación existente en el mercado de valores y aquellas impuestas a las sociedades comisionistas de bolsa por parte del Estado. Pues como ustedes saben, se trata de una actividad objeto de intervención de conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política, que por tanto únicamente puede ejercerse con autorización del Estado y de conformidad con lo que establezca la ley. Ello era o debía ser conocido por el demandado en virtud precisamente del carácter ético y profesional que el contrato le imponía para desarrollar sus funciones, de suerte que si el demandado realizaba su labor sin la observancia de las normas aplicables se configuraba un claro incumplimiento a la cláusula tercera del contrato de trabajo, pues todo proceder contrario a las normas de la actividad bursátil no podría predicarse ni profesional ni ética, asunto que de forma inexplicable no fue entendido correctamente por la primera instancia. Está probado entonces que al contrato de trabajo se integraban todas las normas que rigen las operaciones de compra y venta de valores y las operaciones repo sobre valores realizadas en desarrollo del contrato de comisión, normas que según el contrato de trabajo debía observar el demandado. Al proceso se arrimó como prueba precisamente el proceso disciplinario que en su momento adelantó el autorregulador del mercado de valores en contra del señor Mayorga. El autorregulador del mercado de valores es un organismo autorizado por la Superintendencia Financiera que lleva a cabo labores de supervisión y disciplina sobre los intermediarios de valores, dentro de ellos las comisionistas de bolsa y las personas que desarrollan operaciones en el mercado en esas comisionistas de bolsa, es decir, la competencia es tanto institucional como personal. Y esa entidad es, digamos, la de más reconocido valor técnico para determinar cuándo una persona ha o no actuado en contra de las normas del mercado de valores. Y observamos, digamos, que en este caso y sin ninguna razón, el juez de primera instancia desatendió completamente todo lo que probaba ese proceso disciplinario y llama la atención que en alguna de sus consideraciones echa de menos, según ella, una prueba pericial, cuando en realidad más técnico que lo que pudo establecer el autorregulador del mercado de valores no hubiéramos podido arrimar al proceso. El autorregulador entonces determinó en el proceso disciplinario cuáles fueron las normas que desatendió el señor Mayorga y por qué las desatendió. Ahí está explicado claramente qué fue lo que encontró probado ese autorregulador. Y obviamente, digamos, sin perjuicio de la sana crítica que le corresponde efectuar al señor juez, pues ha debido ser evaluada esa prueba para encontrar probado lo que nosotros estábamos alegando. Sin embargo, más allá de una mención muy tangencial a que los dos procesos cumplen finalidades distintas, lo cual es cierto, pues se descartó de plano esa prueba sin ningún fundamento. El hecho de que aquí persigamos el reparamiento de perjuicios no significa que el fundamento de la responsabilidad no sea el mismo que sirvió de base para sancionar al señor Mayorga. Es el mismo fundamento realmente, solo que con dos propósitos diferentes: allá mantener el mercado íntegro y acá el resarcimiento de los perjuicios causados con esas malas conductas. Ahora, también incurrió en un error muy grave de valoración probatoria la primera instancia, cuando señaló que en apoyo de no estar probada la responsabilidad del demandado, que no había un documento que le asignara el manejo de los clientes al señor Mayorga. Por una parte, pues, y lo dijimos, perdió de vista la señora juez que en el mercado de valores no hay ni una práctica que así lo imponga, ni una norma que así lo imponga,
de asignarle a los clientes, de asignarle a los comisionistas los clientes mediante un acto formal. Eso simplemente es una decisión informal en cualquier comisionista de bolsa, donde le dicen al empleado: usted se hace cargo del manejo de estos y estos clientes. Pero además desatendió otras pruebas que hay en el proceso que demuestran que él efectivamente manejaba el portafolio de esos clientes, comenzando por las quejas de ellos mismos. Ellos mismos radicaron unas quejas por escrito ante la comisionista, donde se quejaban de la persona que les manejaba sus portafolios, es decir, el señor Mayorga. Desde ese punto de vista, pues no cabe duda de que él efectivamente era el responsable de manejar esos portafolios de los clientes. Ahora bien, dentro del proceso disciplinario al que me he referido, el señor Mayorga nunca objetó ni cuestionó ser el responsable de los portafolios de esos clientes. Es decir, sin ninguna razón, la primera instancia pues no encontró probado algo que a todas luces en realidad estaba demostrado. Ahora bien, existe, a mi juicio, uno de los mayores errores de valoración probatoria en que incurrió la primera instancia, cuando se dice que nosotros no probamos cuáles operaciones debían tener autorización y cuáles no. Y es un grave error en la medida en que la regla general del mercado de valores es que todas las operaciones realizadas por cuenta de los clientes requieren autorización previa de cada uno de ellos, y además el hecho de que esa autorización debe quedar en una cosa que se llama en el mercado de valores un medio verificable, es decir, una prueba donde quede demostrado cuándo, cuál fue el contenido de esa orden y quién impartió esa orden. En este caso, si ustedes revisan el expediente, pudieron observar que se revisaron todos los documentos, todas las llamadas, todos los registros del señor Mayorga y no se encontraron esas órdenes de los clientes. Él incluso dentro del proceso disciplinario acepta ese hecho. Él dice: efectivamente, yo no pedí esas órdenes de los clientes, pero pretende justificarse acudiendo al argumento de que posteriormente le enviaban a los clientes los estados de cuenta, hagan de cuenta como los extractos de esas operaciones, y que los clientes no protestaron. Pero la misma sala de revisión del Tribunal Disciplinario de AMB pues deja sentado que eso no es admisible en el mercado de valores. Dice también la sentencia que no pudo identificar cuáles operaciones se han realizado sin autorización. Ello es perfectamente infundado, porque precisamente al proceso se allegó ese proceso disciplinario donde claramente se identifican por la fecha de celebración, por el número de registro interno en la bolsa, por el tipo de operación, por la especie objeto de la operación, todas y cada una de las operaciones que se realizaron sin autorización. En el caso, por ejemplo, del cliente Miguel Antonio Bermeo, Henao, quedó perfectamente establecido en el proceso disciplinario que sin autorización de él se realizaron 126 operaciones de compra y venta. Igualmente se realizaron 65 operaciones repo sin autorización. Para el cliente Juan Carlos León se estableció que se realizaron 16 operaciones de compra y venta y 24 operaciones repo sin autorización. El cliente Gildardo Jesús Ortega, 307 operaciones de compra y venta y 90 operaciones repo sin autorización del cliente. El cliente Javier Alfredo Abella, 44 operaciones de compra y venta y 52 operaciones repo sin autorización, todas ellas perfectamente identificadas dentro del expediente. Entonces no entendemos por qué, digamos, se desatendió eso. Ahora, en cuanto a esta norma o regla general a la que yo me refiero, según la cual se requiere autorización previa de todas las operaciones, considero que sí es un referente perfectamente válido y que sirve para probar eso, pues las decisiones disciplinarias adoptadas por AMB. Allí se dice que en virtud de lo establecido en el artículo 1266 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 36.1 del reglamento del autorregulador AMB y 5.2.2.1 del reglamento de la bolsa, es perfectamente claro que la regla general que impera en el mercado de valores consiste en que todas las operaciones, reitero, requieren autorización previa de los clientes.
Incluso dentro de la decisión de segunda instancia en el proceso disciplinario, la sala de revisión señaló lo siguiente, abro comillas: en este sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.6 del reglamento de AMB, las personas naturales vinculadas a la comisionista deben asegurar que las obligaciones impuestas por la normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas. En el caso materia de estudio, el investigado, en su calidad de profesional en la actividad de intermediación de valores, no podía realizar negocio alguno que no hubiera sido previsto y autorizado por los clientes de manera expresa, clara y comprobable, so pena de exceder el mandato que le fuera conferido al realizar operaciones que sus mandantes no dispusieron celebrar. Cierro comillas. Ahora, en ese sentido también el juez de primera instancia incurrió en un error de interpretación cuando entendió que los clientes Bermeo, León y Abella, por tener un perfil de riesgo alto, y el cliente Roldán, por ser un inversionista profesional, no tenían que autorizar previamente sus operaciones, lo cual claramente, según acabo de mencionar, pues no tiene ningún fundamento ni en las pruebas mismas aportadas al proceso, ni en la regulación del mercado de valores, donde la regla es totalmente inversa. Es decir, el hecho de que estos señores fueran inversionistas profesionales no habilitaba al comisionista para disponer libremente de los recursos ni de las acciones que ellos tenían en su portafolio. Asimismo, y dentro de esa misma línea argumentativa, interpretó erróneamente la primera instancia los contratos de administración de valores que los clientes celebraron con la comisionista, pues sin razón alguna quiso hacer extensivas las cláusulas del contrato de administración a las operaciones de compra y venta realizadas sin autorización en desarrollo del contrato de comisión, cuando se trata de dos contratos muy diferentes, que tienen un marco de aplicación y normas también diferentes. En cuanto al contrato de administración de valores, el decreto 2555 de 2010, en su artículo 2.9.6.1.2, establece las facultades del comisionista en desarrollo del contrato de administración de valores, y allí dice: en desarrollo de la actividad de administración de valores, la sociedad comisionista de bolsa solo está facultada para ejercer en nombre y por cuenta de su mandante, siempre y cuando que cuente con la autorización expresa del mismo, las actividades que se mencionan a continuación: realizar el cobro de los rendimientos, realizar el cobro del capital, reinvertir las sumas que por capital o rendimiento llegue a cobrar de acuerdo con las que para cada caso particular emparte el cliente, las cuales deben tener el correspondiente soporte escrito. 4. Llevar a cabo la suscripción preferencial de los títulos que les correspondan en una nueva emisión. Y 5. Valorar a precios de mercado los títulos recibidos en administración. Noten ustedes que el contrato de administración tiene un alcance muy distinto al contrato de comisión. El contrato de administración se trata, como precisamente lo indica, de que una persona le entrega a la comisionista la facultad de cobrar capital, cobrar rendimientos, y con esos rendimientos, según lo indica el cliente, hacer nuevas inversiones. Pero en este caso, lo que ocurrió fue muy distinto. Los títulos que estaban en el portafolio de los clientes fueron comprados y vendidos sin autorización de ellos, y con ocasión pues de ese exceso le causaron pérdidas. Es decir, no tiene nada que ver con administración de valores. Sin embargo, pues la primera instancia hizo extensivo lo dispuesto en un contrato al otro. Ahora bien, hay una carta de operación repo firmada por el cliente Abella, de la cual la primera instancia también quiso derivar la conclusión de que para hacer operaciones repo por cuenta de ese cliente, y así lo hizo extensivo para todos los demás sin fundamento, pues tampoco se requería autorización previa. Ese también es un grave error, en la medida en que esa carta de autorización de operaciones repo es un requisito que establece la bolsa, conforme al cual lo que se pretende es que el cliente, cuando firme esa carta, deje constancia de que él entiende qué es una operación repo, qué riesgos tiene la celebración de esas operaciones, y acepta cumplir las obligaciones que se derivan de la celebración de esas operaciones. Las operaciones repo son unas operaciones, digamos, muy particulares, que por su dinámica sí demandan, digamos, un entendimiento especial del cliente. Incluso en desarrollo de una operación repo, el cliente puede incurrir en unas pérdidas muy grandes.
como pasó por ejemplo en el caso de Interbolsa, donde el gran problema fue las operaciones repo. Entonces por eso se le hace firmar la carta al cliente en señal de que él entiende y autoriza que le celebren operaciones repo. Pero eso no significa ni mucho menos que entonces el comisionista pueda libremente ejercer operaciones repo por cuenta del cliente. Se requiere en cada caso que el cliente le autorice previamente al comisionista la celebración particular de cada operación repo. Incluso en esa carta, y así lo citó la sentencia de primera instancia, pero no lo entendió desafortunadamente, se dice que el cliente autoriza al comisionista para realizar las operaciones repo que le ordene. Ese ordene significa que a cada operación repo debe preceder una orden del cliente, es decir, una instrucción para poderla realizar. Si no la hay, no lo puede hacer. Sin embargo, también se interpretó indebidamente esa prueba. Ahora, en punto de los perjuicios, pues también encontramos que hubo unas desatenciones muy graves por parte de la primera instancia. Fíjense que dejó de analizar los informes de auditoría realizados por la comisionista de bolsa, donde se analizó para cada uno de los clientes por qué y a cuánto ascendió las pérdidas en que cada uno incurrió. Ahí se mencionaba, digamos, cómo debía quedar el portafolio sin que se hubieran realizado las operaciones no autorizadas y cómo estaba el portafolio. Y a partir de eso se decía, mire, este cliente perdió esto o perdió lo otro. El juez, dentro del proceso que nos ocupa, ni siquiera mencionó el informe de auditoría, no se tomó la molestia de analizarlo, cuando en realidad lo aportamos debidamente en su momento. No lo tuvo en cuenta, no sabemos por qué, y ahí estaba aprobado el monto y la causa de los perjuicios que tuvieron que indemnizarse a los clientes. Fíjense que ese informe de auditoría también fue tenido en cuenta ante el proceso disciplinario, sin que tuviera ninguna objeción, ninguna controversia sobre el particular. Obviamente que... ¿Ya se me acabó el tiempo? Carambas. Ya voy a terminar, doctora, qué pena. Ahora, finalmente en tema de los perjuicios, también hay una interpretación errónea de la primera instancia porque considera que como había portafolios de alto riesgo en cabeza de estos clientes, entonces ellos de alguna manera tenían que soportar los riesgos y las pérdidas derivadas de esos portafolios. Pues eso es verdad, pero bajo el supuesto de que las operaciones realizadas por el cliente hayan sido perfectamente autorizadas, es decir, ningún comisionista está obligado a responder a un cliente si el cliente incurre en pérdidas después de que ha realizado las inversiones. Esos son, digamos, los riesgos propios de este tipo de inversiones, pero eso no es lo que le estamos imputando al señor Mayorga. El punto es muy distinto, el punto no tiene nada que ver con el riesgo, sino con la falta de autorización de las operaciones. Cuando un cliente no autoriza las operaciones, pues mal podría obligarse al cliente a que suma los riesgos derivados de esas operaciones. Son dos cosas muy distintas, pero la primera instancia las confundió. Entonces, fíjense ustedes que en realidad sí estaban probados dentro del expediente los supuestos de la responsabilidad. Estaba, digamos, perfectamente establecido a través de pruebas que el señor Mayorga incurrió en negligencia, incumplió sus obligaciones, causó perjuicios y que la comisionista tuvo que asumir esos perjuicios y por tanto se subrogó en la acción de reparación que aquí nos ocupa. Desde ese punto de vista, pues yo creo que se debe revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, pues acceder a las pretensiones de la demanda, y les agradezco mucho nuevamente por su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor. En consecuencia, para efectos de la deliberación, la sala dispone un receso. Por favor, se retira y nosotros ya oportunamente lo llamaremos para continuar con la audiencia. Muy amable. ¿Listo?
Reanudamos nuestra audiencia y en consecuencia, prosiguiendo con el curso de la misma, escuchada la sustentación del fallo, procede la sala a emitir el fallo que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis contra la sentencia proferida en este asunto el 7 de octubre del 2016 por el juzgado 47 civil de circuito de esta ciudad, en orden a lo cual se precisa que, primero, los presupuestos procesales están reunidos, no se observa causal de nulidad con aptitud para invalidar lo actuado, en consecuencia, con los límites impuestos por el artículo 328 del Código General de Proceso, a que hice referencia al comienzo de la audiencia, compete a la sala establecer si, como lo sostiene la sociedad recurrente, erró la ACU 1. Al concretar su pronunciamiento a la responsabilidad contractual derivada del contrato de trabajo suscrito entre las partes. 2. Si desconoció las normas que rigen el mercado de valores, en especial la que atañe a la autorización que se requiere del inversionista para las operaciones de bolsa. Y 3. Si desconoció el material probatorio obrante en el legaje. Para aprender el estudio del caso, es preciso recordar que aun cuando insistentemente se ha dicho que el fallador tiene el deber de interpretar la demanda, en palabras de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil del 16 de enero del 2008, expediente 1997, interpretarla con miras a desentrañar su genuino sentido cuando no aflore de manera clara y precisa en ella, evento en el cual aquel debe encaminar su labor hermenéutica a descubrir el propósito original de quien acude a la jurisdicción, es decir, que el juzgador goza de la potestad de escrutar dicho libelo con el fin de esclarecer la voluntad del demandante confusamente expuesta. Son las palabras de la Corte. Ello no quiere decir que le corresponde también deducir los hechos y pedimentos que no fueron expresamente indicados en el libelo, pues de ser así, además de vulnerar el derecho al debido proceso en la modalidad de la defensa que le asiste a la parte contraria, ¿qué papel jugaría en el proceso el profesional del derecho que lo promueve? El censor funda el primero de sus reparos en que la juzgadora de primer grado ciñó su fallo a la responsabilidad derivada del contrato de trabajo suscrito con el demandado. Proceder que devino de la incertidumbre suscitada en el escrito incoatorio, como quiera que siendo imperioso que el demandante indicara la clase de responsabilidad que buscaba con el presente trámite, no lo hizo, por lo que en virtud de la carga antes aludida y con base en los hechos reseñados por el invocante de cara a los documentos por él aportados, la juzgadora enmarcó el asunto dentro de la responsabilidad contractual, posición que no luce desacertada, porque la deprecada deviene del ejercicio irregular de las funciones como gerente de cuenta, cargo de dirección, manejo y confianza, para el cual fue contratado el demandado por la actora en julio 1 de 2007, razón por la cual no puede desconocerse que entre demandante y demandado existía una relación jurídica que los vinculaba para la época las actuaciones irregulares con los portafolios de los clientes que se le endilga al demandado. Responsabilidad que además puede ubicarse en la especie de profesional, por razón de la actividad que el contratado desempeñaba y el título de corredor que lo habilitaba para su ejercicio. Sentado lo anterior, se memora que conforme con lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, las estipulaciones que acuerden los contratantes son de obligatorio acatamiento, y si una observancia injustificada puede ocasionar perjuicios a quien las ha seguido a cabalidad, siendo útil señalar que quien causa un daño debe resarcirlo. La jurisprudencia ha señalado como presupuestos necesarios para la viabilidad de la acción indemnizatoria de perjuicios causados por responsabilidad contractual los siguientes: primero, que exista una obligación que goce de plena eficacia jurídica y por lo mismo esté protegida por la ley, deba ser cumplida por las partes, dado que no deben presentarse circunstancias que vuelvan nulo el acuerdo celebrado. B, el incumplimiento culposo del deudor. Esto es, que el obligado falte a la ejecución de lo pactado o ejecute la obligación imperfecta o tardíamente y que dicho incumplimiento le sea imputable, exceptuándose el caso que exista fuerza mayor o caso fortuito, correspondiéndole al deudor acreditar que el incumplimiento no le es atribuible, y C, el perjuicio que el incumplimiento del deudor le causó a la persona que lo reclama, entendiéndose por tal la lesión que sufre el patrimonio del acreedor a consecuencia inmediata o directa del incumplimiento, debiendo ser cierto y no simplemente
simplemente eventual o hipotético, artículo 1603 del Código Civil, su cuantía debe ser igual a la pérdida o perjuicio que el acreedor experimenta, debiendo existir entre este y el incumplimiento una relación de causalidad. Adicionalmente, resulta pertinente recordar que en tratándose de negocios bilaterales para la prosperidad de la acción civil por incumplimiento se exige que quien demanda sea el contratante que satisfizo la obligación, o sea, haya allanado a cumplirla en la forma y términos debidos, y a su turno que el demandado sea quien se ha desentendido de cumplir lo pactado en la convención. Artículos 1546, 1608, 1609 del Código Civil. Desde esta perspectiva, el despacho advierte que en su demanda, Acciones de Colombia S.A. se circunscribió a reclamar los daños que, comillas, como empleado, cerramos comillas, le causó el señor Mayorga, comillas, con ocasión de las actuaciones irregulares que el demandado realizó con los portafolios de los clientes mencionados, cerramos comillas, efecto para el cual adosó el contrato de trabajo que suscribió con aquel obrante de folios 2 a 6 del cuaderno principal, de cuyo contenido se desprende que debía cumplir las funciones propias de un gerente de cuenta, las cuales, según lo allí expuesto, se encuentran, cláusula segunda, se encuentran contempladas en el manual de funciones y procedimientos de la empresa y en el anexo, documentos que no fueron arrimados al expediente, por lo que bajo ese entendido, como lo sostuvo la juez de primera instancia, resulta imposible determinar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, máxime cuando se sabe que la carga de la prueba estaba en cabeza de la accionista de la sociedad Acciones de Colombia S.A. comisionista de bolsa, y tal falencia no se suple de la lectura de la cláusula tercera, ni aún del contenido de las actas de conciliación celebradas con Manuel Bermeo, Juan Carlos León, Gildardo de Jesús Ortega y Javier Abella, como que en ellas se anuncia que el señor Mayorga asesoró a cada uno de ellos, comillas, durante el tiempo, cerramos comillas, que manejaron, comillas, su portafolio a través de Acciones de Colombia S.A., cerramos comillas, calidad que tampoco se acreditó en la de asesorar, equivaliera al oficio de gerente de cuentas. No sabemos, en términos reales y objetivos, qué hace un gerente de cuenta, porque el expediente no nos lo cuenta. Tampoco surge del resultado del proceso disciplinario, en tanto que allí se juzgó al señor demandado como empleado de la comisionista, no por desatender las funciones propias del contrato de trabajo, sino por desatender las normas propias de intermediación del mercado de valores. Eso es lo que evidencia el proceso, fuente completamente diferente en la cual se vincula la responsabilidad en este asunto. Ahora pretende el demandante en su apelación, sin haberlo expuesto así en el libelo, que se deduzca de la cláusula tercera del referido convenio, como ya lo había dicho, la obligación de desarrollar las funciones propias de su cargo, se reitera desconocidas para esta sala, con acatamiento de la reglamentación propia del mercado de valores, pedimento que raya con el principio de congruencia que gobierna la actividad del fallador, el cual consiste, en palabras de la Corte Constitucional, en que la sentencia deberá estar en consonancia con conforme lo regula la norma, la sentencia estará en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas, si así lo exige la ley, artículo 281 del Código General del Proceso, y sobre la cual constitucionalmente se tiene establecido que este es un concepto de derecho procesal civil, en virtud del cual el juez en su sentencia no puede reconocer lo que no se le ha pedido, extrapetita, ni más de lo pedido, ultrapetita. De no ser así, con su actuación estaría desbordando positiva o negativamente los límites de su potestad. Sentencia de tutela 773 de 2008. Por lo que aún si le asistiera razón en los argumentos expuestos en sus reparos, concretamente en cuanto a que las pruebas recaudadas evidencian la desatención de las normas que rigen el objeto social de la empresa, no podía la juzgadora de primer grado, y mucho menos esta corporación, hacer tales declaraciones, dado que no fueron esos los hechos, ni los pedimentos perseguidos en el escrito genitor. Y es que, si en gracia de discusión se hiciese esa deducción en los términos sugeridos por la
inconforme, tampoco habría razón para avalar las manifestaciones de dicho extremo procesal, como quiera que el deber que aduce desatendió el demandado y que está contemplado en las normas que rigen el mercado de valores, autorización previa al inversionista para efectuar las operaciones, legalmente no le es atribuido al empleado de la comisionista de bolsa, sino a ésta directamente, y no se estableció que la empleadora hubiera delegado esta función a su empleado. Así lo dispone el título sexto del decreto 2555 de 2010, por el cual se recogen y expiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, y se dictan otras disposiciones en su artículo 2.9.6.1.2, cuando indica que en desarrollo de la actividad de administración de valores, la sociedad comisionista, resalta la sala de bolsa, solo está facultada para ejercer en nombre y por cuenta de su mandante, siempre que cuente con la autorización expresa del mismo. Las actividades que se mencionan a continuación las describe. La sociedad comisionista deberá informar al cliente sobre las facultades de que trata este artículo para que éste pueda efectuar las correspondientes reservas o impartir las instrucciones que estimen procedentes, de lo cual dejará la respectiva evidencia. De ahí que quien debía contar con la referida autorización y verificar que quedase evidencia de ella era la sociedad demandante, sin que pueda respaldar su propio descuido en la relación laboral sostenida con el sujeto pasivo de este trámite, relación de la que por demás se desconocen sus términos, reitera, en cuanto a funciones se trata, por lo que aún si se tiene en cuenta que el numeral quinto del artículo 2.9.2.2 de la norma en cita dispone la obligación de, comillas, contar con un manual de procedimiento en el que se detallen claramente las funciones del área encargada de la gestión de las operaciones correspondientes, así como las funciones encargadas de las mismas, el que seguramente debe existir, nos imaginamos nosotros los integrantes de la sala, pero que no fue acreditado en este diligenciamiento, por lo que no podría afirmarse que en dicho documento estaba contenida la carga para el demandado de gestionar la referida autorización. Entonces, debe decirse que en lo que al contenido del contrato, los hechos y las pretensiones de la demanda se refiere, no se evidencia el incumplimiento alegado por el invocante, como se ha sostenido en precedencia, y aún si ampliar esta sala la perspectiva y se detuviera a analizar lo correspondiente a la falta de apego del señor Mayorga de las normas que rigen el mercado de valores, asunto que, por cierto, ya fue objeto de estudio por parte del autorregulador del mercado de valores de Colombia, tampoco podrían salir avante las pretensiones de la censurante, habida cuenta que, como ya se acotó, el hecho dañoso que aquí se señala, operar sin autorización del inversionista, además de que no fue acreditado fuera función del señor demandado, debía ser controlado por la comisionista. Lo anteriormente dicho respalda las afirmaciones hechas por la sentenciadora, como quiera que a folio 2 del anexo 1 se indica que el señor Mayorga excedió el mandato conferido por parte de 4 de sus clientes y desconoció los deberes generales en el manejo de las cuentas de aquellas personas. Sin embargo, no hay prueba que acredite que en efecto a César Mayorga le hubiese sido designada la labor de cuya falta de ejecución se duele el activante, así como tampoco el manejo del portafolio de las personas referenciadas en el escrito ejecutor, y que haber puesto a su cargo esa tarea lo fuese en forma exclusiva, ya que incluso a folio 10 del cuaderno principal obra la reclamación radicada por el cliente Javier Abella, en la que, entre otras cosas, indica que, en sus palabras, recibió una llamada de un ejecutivo de Acciones de Colombia, señor Jairo Puerto, cerramos comillas. De ahí que puede extraerse que no solo el demandado tenía acceso al portafolio de aquella persona, y que de sus actuaciones con respecto al mismo se hubieran derivado los perjuicios económicos aducidos. Así las cosas, no está, como lo sostiene la parte apelante en sustentación del recurso, acreditados los presupuestos que estructuran la responsabilidad civil de precada, razón por la cual debe ser confirmada la sentencia proferida por el juez de primera instancia con la respectiva condena en costas a la parte demandante apelante en favor de la demandada, dada la improsperidad del recurso interpuesto, con la acotación que aspectos atinentes, por ejemplo, al riesgo, a la forma de realización de las operaciones repo, al informe de auditoría para establecer el perjuicio, pues
sucumben ante la falta de demostración del hecho principal estructurante de la responsabilidad, no siendo necesario hacer acotaciones al respecto. En consecuencia, en mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida el 7 de octubre de 2016 por el Juzgado 47 Civil de Circuito de esta ciudad. Segundo, condenar en costas de esta instancia a la parte recurrente. Tercero, ordénase devolver el expediente al despacho de origen. Esta decisión se notifica en estrados. ¿Alguna observación? Ninguna, muchas gracias. Lo apagué. Para efectos de la condena en costas ordenada en la sentencia que se acaba de proferir, como agencias en derecho, señala la magistrada ponente la suma de 2 millones de pesos, las cuales las costas deben ser liquidadas oportunamente. Esta decisión se notifica en estrados. Agotada la finalidad de la audiencia, se termina a las 9:46 de la mañana de hoy, 8 de agosto de 2017. La magistrada Silda González Neira, Marta Patricia Guzmán Álvarez, Rudelena Galvis Vergara. Muy amable por su asistencia, doctor.